El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre mediante el uso de la tecnología, la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema de hoy: comentarios de la Biblia al día, el capítulo de hoy. Escuchemos. Marcos 6, aquí no eres bienvenido. Marcos 6, aquí no eres bienvenido. Te invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace. https://youtube.com/eac9bev52 ¿Alguna vez hemos sido rechazados por quienes eran amigos íntimos o conocidos? Son personas que nos conocen, que salieron con nosotros de excursión, que se sentaron a comer con nosotros en nuestras casas. Pero ahora que nuestras circunstancias han cambiado un poco, ya no nos reciben como sus amigos. Hemos pasado por esta experiencia, y es muy dolorosa. Sin embargo, nos reconforta saber que no estamos solos en esta experiencia. Jesús también pasó por esta experiencia cuando regresó a su ciudad natal de Nazaret. Según el comentario bíblico adventista, Jesús visitó su ciudad natal 2 veces. El primer registro aparece en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. El segundo registro aparece en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. En ambos casos, Jesús fue rechazado por su pueblo natal. ¿No es este el hijo del carpintero?, decían. ¿Por qué? Echemos un vistazo a ambos casos para ver qué podemos aprender de este aspecto de la vida de Jesús. Primera visita de Jesús a Nazaret, su pueblo natal, Lucas 4, versículos 16 a 30. Resumiremos estos versículos diciendo que cuando Jesús regresó a Nazaret, después de aproximadamente haber estado ausente por casi 1 año y medio, hizo lo que acostumbraba a hacer todos los sábados. Fue a la sinagoga y se puso de pie para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, versículos 18 y 19. Después de leer la Escritura afirmó: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Versículo 21. La gente de la sinagoga se preguntaba: ¿no es este el hijo del carpintero? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 23. Por desgracia, esta conversación no acabó bien. El libro El deseado de todas las gentes, capítulo 24, ¿no es este el hijo del carpintero? p. 204 a 206, nos da un trasfondo de lo que pasaba por sus mentes cuando él dijo que la Escritura se había cumplido al oírle. Pero cuando Jesús anunció: hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los asertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser librados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. A pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas, rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. ¿Quién es este Jesús?, se preguntaban. Aquel que había reclamado para sí la gloria del ¿quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había arrogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero, y había trabajado en su oficio con su padre José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas, conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño en adolescente, y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido. Al abrir la puerta a la duda, y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día, ni libertadas las almas arrojadas en la esclavitud.
Con intensa energía, obró para aferrarlas en su incredulidad. No tuvieron en cuenta la señal ya dada, cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo mientras Jesús les presentaba su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspirara. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó, y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y empujando a Jesús, le echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarle. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban piedras cuando repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida. Le resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. ¡Qué bienvenida a su ciudad natal! Si no hubiera sido por los ángeles, lo habrían matado. Segunda visita de Jesús a Nazaret, su pueblo natal, Marcos 1 versículos 1 al 6. Leamos lo que los versículos 1 al 6 tienen que decir acerca de su segunda visita a Nazaret. Marcos 6 versículos 1 al 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas, y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. ¿Qué ocurrió durante la segunda visita a su pueblo natal? ¿Le recibieron? ¿Pudo hacer algún milagro allí? Leamos una cita de El deseado de todas las gentes, capítulo 24, ¿no es este el hijo del carpintero? P. 207 y 208 para ver el resultado de esta segunda visita. No iba a abandonarlos sin llamarlos una vez más al arrepentimiento. Hacia la terminación de su ministerio en Galilea, volvió a visitar el hogar de su niñez. Desde que se le rechazara allí, la fama de su predicación y sus milagros había llenado el país. Nadie podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Los habitantes de Nazaret sabían que iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Alrededor de ellos había pueblos enteros donde no se oía un gemido de enfermedad en ninguna casa, porque él había pasado por allí, sanando a todos sus enfermos. La misericordia revelada en todo acto de su vida atestiguaba su ungimiento divino. Otra vez, mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino. Pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre, que se había criado entre ellos, era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que, mientras aseveraba ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre paganos. Por ello, aunque se preguntaban ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? No le quisieron recibir como el Cristo divino. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición, y con pesar se apartó para no volver nunca. https://m.eguriteans.org/es/book/174.1055-1055. Si hubiéramos crecido con Jesús como vecino, habríamos creído que era el Mesías, el Hijo de Dios. O tal vez, como los nazarenos, habríamos dicho, ¿no es este el hijo del carpintero? Sin embargo, después de oír todo lo que hizo en otras zonas de Israel, ¿por qué no creer? Curó leprosos, resucitó a Lázaro de entre los muertos, abrió los oídos de los sordos y dio vista a los ciegos. Toda esta gente no pudo haber inventado esto.
¿Y en nuestros días? ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio de todos los que creyeron está escrito en la Biblia. ¿Lo creemos? ¿O tal vez pensamos que todo esto no es más que un cuento para niños? Mientras la puerta de la gracia y la oportunidad de la salvación sigan abiertas, creamos. Una vez que Jesús partió, nunca regresó a Nazaret. Una vez que el Espíritu Santo es contristado y rechazado, Él nunca regresará. Nuestra vida eterna está en juego.